Bienvenidos, manitas, de vuelta con el cartonaje. Vamos a ver cómo poder hacer esta cajonera en forma redonda. Acompañarme, que empezamos. La idea de hacer esta cajonera en forma redonda la tuve en una de las visitas a una tienda de manualidades en donde vi en cartón maché esta pieza. Lo que ocurre, pues que a mi parecer era un poquito excesivo el precio. Le hice un par de fotos y pensé que estaba genial poder hacerla aquí en el canal. Esta pieza es la que hice de prueba porque le vi un par de cositas que no me convencían demasiado y no sabía cómo me iban a quedar. Vamos a hacer otra exactamente igual a esta. Yo estoy utilizando cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Para la estructura vamos a necesitar estas tres piezas. Dos círculos exactamente iguales de 16 centímetros de diámetro y un rectángulo para el lateral de 33 por 13 centímetros. Para el cajón, estas otras tres piezas. Un círculo igual que los dos anteriores de 16 centímetros de diámetro. Para los laterales del cajón, una pieza de 32 por 12 centímetros, que haremos unas marcas a cada lado de 8 centímetros. Y una última pieza, que será el frontal, de 20 por 13 centímetros. Siguiente paso, vamos a darle forma a estas dos piezas, a la que formará el lateral de nuestra estructura y esa otra pieza que será el frontal del cajón, con un vaporizador con agua o con un trapito humedecido en agua vamos a mojar el cartón. No tengáis miedo de empaparlo, esto es para darle forma circular a nuestras piezas y yo lo mojo por ambos lados. Ya lo tenemos humedecido y ahora vamos a buscar algo que nos ayude a darle forma a estas piezas. Lo colocamos, yo tengo una lata de leche que coloco el cartón encima y voy presionando. Veis que se dobla con muchísima facilidad. Nos preparamos unas gomitas para sujetarlo hasta que se seque. Lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Ya está seco y pasamos a montar la estructura. Esta pieza más grande que ya tenemos curvada y dos círculos. Vamos a pegar un círculo aquí en la parte de arriba y otro círculo en esta parte de aquí. Y lo voy a ir pegando todo con cola blanca de carpintero y sujetando las piezas con cinta de carrocero hasta que se seque la cola. Con cada pieza que voy pegando por el interior para reforzar la unión, un cordoncito de la misma cola. Trabajamos con esta pieza que es la que formará los laterales de nuestro cajón. En las marcas estas que hicimos a 8 centímetros vamos a pasar el cúter de manera que lo vamos a marcar pero sin terminar de cortar. Si vuestro cúter está bien afilado, con una o dos veces que lo paséis será suficiente. Pasar el cúter sin apenas apretar y de esta manera nos ayuda a hacer la doblez. Esta zona de aquí la vamos a curvar, así que volvemos a coger el agua y empapamos pero solamente este trocito, menos cantidad que la vez anterior, y vamos a ir dándole forma solamente a este trocito de aquí. Esta vez no va a ser necesario esperar a que se seque, vamos a seguir trabajando con la pieza en húmedo. Cogemos el círculo que nos queda y lo colocamos aquí apoyado en la base, así, de esta manera. Y vamos a marcar
donde coincide con los laterales, en este punto y en este de aquí. En esta línea vamos a marcar a cada uno de los lados 7 milímetros y hacemos un ángulo recto. Y cortamos en estas dos líneas. Desde estos puntos de aquí vamos a marcar 8 centímetros hacia arriba. Y ahora vamos a hacer la última marca. Vamos a colocar los laterales de 8 centímetros desde este punto de aquí hasta la marca de los 8 centímetros que hemos hecho. Voy a sujetarlo con cinta para que no se me mueva. Y vamos a sujetar este otro lateral en esta zona de aquí, desde esta esquinita hasta la marca de los 8 centímetros. Se curva esta zona de aquí, pues por el interior marcaremos y cortaremos. Y ahora ya podemos montar el cajón. Colocamos la cola en esta pieza por el borde, por aquí, en esta zona curva y en este lado recto de aquí. Marcamos el centro en la curva y el centro en esta otra pieza que es el frontal del cajón. Pues ahora esta pieza la tenemos que pegar aquí, haciendo coincidir este centro con este, pero no la vamos a pegar enrasada, sino vamos a pegarla unos 2 milímetros, 2 o 3 milímetros más hacia abajo, dejando este bordecito de aquí, que es el ancho del cartón, y será para que cuando cerremos el cajón esta pieza de aquí encaje en el frontal del cajón. Así que vamos a marcar esos 2 milímetros en la parte de abajo para que nos sirva de guía. A partir de esa marca hacia el interior pegaremos esta pieza. Y ya está pegado. Esta parte es la más complicada de todo el trabajo. Hay que tener en cuenta que nos tiene que quedar este bordecito, porque ahora que cerramos el cajón, ahora es que tiene todas las cintas y no entra bien, tiene que quedar enrasado en esta parte de aquí. Pues ahora lo dejamos secar. Pasamos ya a forrar y decorar nuestra cajonera y empezamos por la estructura. Voy a utilizar cartulina y tela. Si vosotros no queréis utilizar estos materiales, que lo queréis pintar y hacerle cualquier otra técnica, deberíais hacerle cartapesta, porque yo creo que estos puntos de aquí no son demasiado fiables como para pintarlo y ya está. Yo prefiero reforzarlo un poquito con la cartulina y la tela. Y lo primero que voy a hacer, como siempre hacemos con el cartonaje, es cantear el exterior. Para ello, tiras de 3 centímetros de largo para forrar esta parte de aquí, acabando aquí, y esta otra parte de aquí. Cola blanca de carpintero que voy aplicando en el cartón. Siguiente pieza para forrar todo el lateral interior. La medida de dentro y dejando un par de centímetros por un lado,
más o menos, y un par de centímetros por el otro lado. A mí me da una medida de 37,5. Para el alto, la medida interior, que son 12,5 más 2 centímetros. 1 centímetro para cada lado, para hacer esas famosas pestañitas para cubrir los cantos. En total una pieza de 37,5 por 14,5. Y primero vamos a hacer la doblez de esos centímetros, uno a cada lado de la parte larga. Y en estas dos pestañas de 1 centímetro que hemos dejado a cada lado, vamos a hacer cortes para crear esas pestañitas y que se adapte a la curvatura de la caja. Aplicamos la cola, extendemos y vamos colocando la cartulina. Dos círculos de 16 centímetros de diámetro marcado en la cartulina. Y vamos a coger nuestra estructura y lo vamos a colocar encima del círculo. Hacemos coincidir el círculo de la base con el círculo en la cartulina. Y vamos a marcar desde aquí, donde empieza la abertura, hasta el otro lado. Esto es para cortar este trocito de aquí con 1,5 centímetros de margen. Aquí el círculo lo cortaremos al ras y esta parte de más que hemos dejado cortaremos las pestañitas y haremos dos iguales y las pegamos en su sitio. De la misma manera forraremos la otra parte. Y la estructura con la cartulina ya la tenemos lista. El resto será con tela. Ahora pasamos a hacer lo mismo en la cajonera. Y empezamos como hicimos con la estructura, canteando el exterior. Del exterior ya solamente nos queda esta zona de aquí y aquí nos vamos a entretener un poquito. ¿Recordáis que aquí dejamos este pequeño escalón? Bueno, pues aquí nos tenemos que entretener para que estas pestañas, cuando las peguemos, no hay que pegarlas así y ya está, sino hay que darle la forma de este escalón. Hay que ir doblando y presionando hacia la esquina para que quede esa formita.
Para terminar de forrar el interior, como hacemos siempre, primero los laterales. Medimos el alto, en mi caso son 11,5, pero le voy a dar 1 centímetro más que cubrirá el canto interior. En total las piezas de alto tienen que tener 12,5 para después hacerle esta pestañita. Los dos laterales cortos, 8 centímetros que medían cada uno del lateral, más 2 centímetros, uno para cada lado. Para las pestañitas cubrir estas esquinas de aquí. Y después estos dos laterales de 15 centímetros de ancho sin pestañitas, solamente en la parte de abajo. Pegamos primero las dos piezas más pequeñas, que son las que tienen las pestañas en los laterales y en la base. Los dos laterales más largos, que solo tienen pestaña en la base. Y por último, pegamos la pieza del fondo. Las medidas las sacamos igual que sacamos la pieza del fondo exterior. Pasamos a forrar el exterior y es cuando voy a utilizar tela. Voy a utilizar estas dos que son iguales pero intercambiando los colores. Con tela voy a forrar esta parte circular, la base, el lateral de la estructura y el frontal del cajón. Ya tengo aquí todas las piezas cortadas y vamos a pegar primero la tela sobre una cartulina. Si es blanca, mejor. Dos círculos, porque son iguales. Dos círculos de 16 centímetros de diámetro, pero que los vamos a cortar 3 milímetros por dentro de la marca, para cuando lo peguemos aquí se vea la cartulina del borde. Y cortamos el trocito de tela para el círculo. Uno irá en ese color y el otro en el otro color más oscuro. Para el frontal medimos el ancho y el alto. Ya os lo habré indicado en el momento en el que os di las medidas, pero yo os dije que esta pieza del frontal tenía que ser 20 por 13, pues no, en vez de 20 son 19, me equivoqué. De todas maneras ya os lo habré rectificado en aquel momento. Pues cortamos cartulina que sea más pequeña que esas medidas. Yo la he hecho de 1 centímetro más pequeña para que se vea bastante trozo de la cartulina. Si medía 19 por 13, mi pieza en cartulina es de 18 por 12. Y la última pieza es para el lateral de la estructura. Lo mismo, medimos el largo y el alto y le quitamos 1 centímetro a esas medidas. Y la cartulina que tenéis que cortar es de 32 por 12 centímetros. Vamos a pegar la tela en estas cartulinas y el sobrante lo pegaremos hacia adentro. Cuando pegamos tela es muy importante que toda la superficie esté bien cubierta con la cola, porque si nos dejamos un trocito que no hay cola, ahí la tela no se va a pegar y se nos formará una bolsa. Así que vamos a extenderlo muy bien y asegurarnos que toda la cartulina tenga cola. Y pasamos una toallita húmeda por toda la superficie para presionar y que la tela se nos pegue bien y a la vez eliminar el exceso de cola que pueda haber y que no nos manche la tela. Así pegaremos las 4 piezas y las dejaremos secar. Asegurándome de que la cola ya está bien seca, voy a pasarle un pespunte alrededor a las 4 piezas. Esto, como digo siempre, es opcional, no tiene otra función más que la de decorar. Ahora ya pasamos a pegar los dos círculos y la pieza más pequeña que va en la cajonera. Esta más grande la vamos a reservar porque tenemos que preparar el cierre. Aplicamos la cola asegurándonos de extenderla bien, como siempre, y de llegar con la cola a los bordes. Si vuestra tela tiene dirección, aseguraros de ponerlo derecho. En mi caso tiene dirección, son unos arbolitos. A la pieza del frontal os he dicho que ya la podíamos pegar,
Pues no, que se me olvidaba el tirador. Que voy a utilizar este que es metálico, que tiene unas patitas. Y hacemos un orificio. Por la parte de atrás, como veis, esta zona blanca es cinta de doble cara. Las piezas que son más largas, para adelantar, para que sea más rápido, coloco cinta de doble cara y por alrededor colocaré cola para asegurar de que no se despega. Pero para colocar ahora el tirador necesito retirar esta cinta. Y coloco encima otro trocito. Y ahora sí ya lo puedo pegar. Para el cierre, en este de aquí, utilicé una hebilla de un cinturón y le hice una tirita. Ya no tengo más hebillas de este tipo, así chiquititas, así que voy a utilizar estas piezas. He hecho también una tira larga y este va a ser mi cierre. Son dos piezas de un viejo bolso que he cosido aquí al principio de la tira. Y ahora tenemos que ver a qué altura la vamos a colocar. Como esta es más grande, para que no tropiece con el tirador, me voy a bajar un poquito. Lo voy a llevar la parte de aquí de las piezas metálicas, la voy a centrar porque el cierre se va a quedar aquí. Y medimos hasta aquí más o menos y lo cortamos. Y esta otra parte de la tira pues será para este otro lado. Voy a ver cuánto trozo necesito dejar. Pues hasta aquí. Ahora estas partes las tenemos que pegar aquí en este lado y vamos a medir para que queden a la misma altura. Yo la estoy colocando a 4 centímetros de la parte de abajo. Para asegurarlo un poco más le coloco cinta de doble cara encima y después ya con la pieza que vamos a pegar se sujetará del todo. Y ahora ya podemos pegar esta pieza. Y ya está lista. Así es como ha quedado. Con su cinturón para que el cajón, en cuanto cojamos la caja, no se nos salga, porque es algo que le pasaba a la caja original y no me gustaba. Así que con un cinturón la tenemos bien sujeta. Cierto es que no es una caja para utilizar a diario, porque abrir y cerrar pues al final puede llegar a ser un pequeño incordio, pero para guardar cosas que no utilizamos en nuestro día a día, sino que de vez en cuando las necesitamos, pues es perfecto para poder tenerlas organizadas. La hermana pequeña de esta otra, un poquito más alegre. Una pequeña cajonera redonda con tan solo cartón, tela y cartulina. Espero que os haya gustado y os animéis a hacer la vuestra. Darle like al vídeo y compartirlo. Y así me ayudaréis un montón a que YouTube se lo muestre a más personas. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo con una nueva idea. Besitos.